la selección de Uruguay, que ya sabe cómo es ganar en Colombia, pero que claramente no la tendrá para nada fácil con el talento colombiano y el peso de jugar de visitante. Sí, el peso de que Colombia sea local. Va a ser un partido durísimo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy volvemos y seguimos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, con las predicciones y los análisis previo a lo que va a ser esta doble fecha, esta segunda doble fecha de eliminatorias sudamericanas, en este caso la fecha número 3. Y tenemos que hablar del análisis y la predicción de lo que va a ser la previa de un gran partido, de uno de los mejores, me atrevería a decir, y espero que no me decepcionen, de verdad espero que no me decepcionen. Hablamos de Colombia, Uruguay, de Uruguay y Colombia, que se van a estar enfrentando para mí en un duelo clave de lo que van a ser los puestos de clasificación. Para mí, como ya lo he dicho en la predicción anterior, de todas las eliminatorias para mí van a estar adentro y va a ser clave, ¿no? Si realmente están o no para eso, en un duelo donde se van a terminar sacando chispas y que claramente esperemos que haya un lindo encuentro. Veremos si se sacan puntos o si igualan, pero realmente un partido de mucha calidad, de mucha categoría, y veremos que los dos tienen nuevos entrenadores y están empezando de cero estas eliminatorias con un proceso totalmente nuevo, cómo se desenvuelven en este partido. Pero antes de arrancar, necesitamos que ustedes, los que no están viendo y todavía tienen el botón acá abajo rojo, se suscriben. Suscríbanse, es totalmente fácil, van a estar los partidos también acá, así que también pueden hacer clic, apretar la campanita para no perderse ninguno de ellos, ser los primeros en enterarse. Y ahora sí, dicho todo esto, vayamos con todo a la previa, al análisis, a la predicción de lo que va a ser Colombia, Uruguay, Uruguay-Colombia. Fecha 3 de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Colombia y Uruguay se van a estar enfrentando el jueves 12 de octubre a las 17:30 horas horario argentino en territorio colombiano. Sí, la selección cafetera será la selección local. En el pasado, más precisamente en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, tuvieron dos antecedentes, como siempre en el formato de eliminatorias de Conmebol. El primer partido era en territorio colombiano también, y la selección uruguaya se iba a llevar un gran resultado de tierras cafeteras. Le iba a ganar por 3-0 a la selección de Colombia. Comenzaba abriendo el marcador Cavani. Edinson a los 5 minutos de partido ponía el 1-0 para poner arriba a la celeste, a la selección uruguaya. Luego iba a ampliar el marcador a los 54 minutos y de penal Luis Suárez, el pistolero, otro de los goleadores uruguayos, que marcaba el 2-0 para la celeste, para ampliar la diferencia. Y por último iba a liquidar el encuentro otro de los grandes goleadores que tiene la selección de Uruguay, en este caso uno más joven, Darwin Núñez. A los 73 minutos de partido ponía el 3-0, lo cual ya era partido más que liquidado y goleada de la selección uruguaya en tierras colombianas. El segundo partido no tuvo muchas diferencias y no se las han sacado, ya que igualaron 0-0 en territorio uruguayo tanto Uruguay como Colombia. De local la celeste no perdió unidades y quedó, sí, con un triunfo y un empate en lo que fueron las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En estas eliminatorias, por la última fecha, la fecha número 2, jugada para Colombia en territorio chileno, igualó 0-0. No se sacó diferencias con la selección chilena, que pudo haberle ganado por muchas más situaciones, pero sin embargo terminó en igualdad y sigue invicta en estas eliminatorias. Mientras que Uruguay tuvo que visitar a la selección ecuatoriana, a la Tri, que más allá de que la celeste comenzara ganando con el gol de Agustín Canovio a los 38 minutos de partido, la Tri supo darlo vuelta. Con un doblete de un defensor muy goleador como lo es Félix Torres, marcaba a los 45 más 5 de adición antes de que finalice la primera etapa del partido, marcaba la igualdad, el 1-1 para Ecuador. Y luego a los 61 minutos de encuentro, ya en la segunda etapa, nuevamente Félix Torres encontraba el balón dentro del área para poner el 2-1, que iba a ser final, que iba a ser triunfo de Ecuador y derrota para la selección uruguaya, que con este resultado llega
a enfrentar a Colombia. En cuanto a la lista de convocados de ambas selecciones, los dirigidos por Néstor Lorenzo y los convocados para enfrentar esta doble fecha de eliminatorias de Colombia son los siguientes: Montero, Vargas, Mier, Cuesta, Borja, Muñoz, Sánchez, Machado, Baloyes, Fabra, Rodríguez, Arias, Durán, Carrascal, Castaño, Díaz, Sinisterra, Casierra, Uribe, Borré, Ríos, Arias, Dita, Barrios, Asprilla y Mosquera. Pero a esto debemos sumarle el informe dado hace muy poquitos días y el comunicado de la selección colombiana que decía que tanto Diego Baloyes del Juárez Fútbol Club como también Estefan Medina del Monterrey no podrán cumplir con el llamado dispuesto por el director técnico Néstor Lorenzo para los juegos o para los partidos correspondientes de la fecha 3 y 4 de clasificatorias de Conmebol, y los nuevos jugadores que integrarán esta lista de futbolistas serán Juan David Mosquera del Portland Timbers y Leonardo Castro de Millonarios, reemplazando a las dos bajas de Baloyes y Medina. Por otra parte, los dirigidos por Marcelo Bielsa y los convocados para esta doble fecha de eliminatorias son Sergio Roget, Franco Israel, Santiago Mele, Ronald Araujo, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Matías Viña, Neitan Nández, Joaquín Piquerés, Lucas Solaza, Matías Olivera, Manuel Ugarte, Matías Vecino, Agustín Canovio, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Georgian de Arrascaeta, Maximiliano Araujo, Facundo Torres, Facundo Pelistri, Brian Rodríguez, Cristian Olivera y Darwin Núñez, los elegidos por el Loco Bielsa para esta doble fecha de eliminatorias de Uruguay. Continuando con el análisis y la predicción de este partido, sabemos que Colombia se hace muy fuerte en territorio colombiano, en sus tierras cafeteras, que viene de ganarle a Venezuela en la primera fecha y que hasta incluso está invicto en estas eliminatorias luego de 2 encuentros. Uruguay pasa por un presente más irregular, ya que pudo hacerse fuerte de local y ganar, pero a su vez cayó derrotado de visitante, en este caso frente a la selección de Ecuador, una selección muy directa por la clasificación al próximo Mundial del 2026. Colombia tendrá claramente la obligación, de la mano de Néstor Lorenzo y sus dirigidos, de poder sacar el partido adelante y de ganar esas 3 unidades que siempre son importantes de obtener de local, en este caso, mientras que Uruguay, más allá de no tener la obligación, seguramente con Marcelo Bielsa intentará imponer su juego, intentará imponer sus condiciones en territorio cafetero. Esto es lo que va a ser interesante desde el minuto 0 el partido, para saber cómo reacciona Colombia ante también la posibilidad de imponerse de la celeste, de la selección de Uruguay, que ya sabe cómo es ganar en Colombia, pero que claramente no la tendrá para nada fácil con el talento colombiano y el peso de jugar de visitante, sí, el peso de que Colombia sea local. Va a ser un partido durísimo, reñido, muy disputado, sobre todo sabemos de la garra charrúa, de la garra de los uruguayos, que van a tratar de imponer el roce físico, van a tratar de imponerse desde ese lado y también imponiéndose con el juego que Marcelo Bielsa trata de tener en esta selección uruguaya para poder cumplir con los objetivos y para poder llevarse el triunfo. Pero, como ustedes ya lo saben, más allá del análisis que vamos haciendo nosotros, necesitamos, sí, que ustedes también comenten y dejen su predicción, dejen su análisis, dejen su previa, dejen su resultado posible ante este durísimo cruce, y la verdad que muy bonito de poder apreciar, siendo neutral, entre Colombia y Uruguay por la fecha número 3 de eliminatorias. En cuanto a la fecha número 4, la fecha que sigue luego de este enfrentamiento entre Uruguay y Colombia, sabemos que la selección cafetera de Néstor Lorenzo deberá ir de visita a tierras ecuatorianas el martes 17 de octubre a las 20:30 horas horario argentino. Mientras que Uruguay, la selección de Marcelo Bielsa, ese mismo martes 17 de octubre a las 21 horas horario argentino va a estar recibiendo en sus tierras, en su país, a la selección de Brasil. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta previa, esta predicción de lo que va a ser un partidazo entre Colombia y Uruguay. Esperemos que así lo sea. Si es así y si les gustó, saben que se pueden suscribir. No me voy a cansar de repetirlo, acá abajo con el botón rojo. También pueden activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Se vienen los análisis de los partidos aquí mismo en este canal.
No se los pierdan, sean los primeros en verlo. También dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó el video, si quieren más sobre ambas selecciones, sobre eliminatorias, sobre las selecciones de todo este continente. Aquí abajo también comenten, dejen sus resultados, sus predicciones, sus análisis en cuanto a este partido aquí abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.